Seguí con Referencias Cruzadas con nuestras entrevistas. Bueno, acabamos de venir de unas pasos, tanto a nivel nacional como en la ciudad de Buenos Aires, una ciudad de Buenos Aires que está dejando mucho que hablar, sobre todo en estas horas también, con una ley que se acaba de votar prácticamente en Congreso, que pasaría al Senado, que tiene que ver con el tema de alquileres. Esto habla de una situación no solamente edilicia, sino del tema de vivir en la ciudad de Buenos Aires, lo que significa el tema de la vivienda, de lo que nos está sucediendo. Y hoy tenemos una invitada muy especial, ella es legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que nos va a hablar un poco de toda esta situación, de lo que está sucediendo no solamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para también sacarla después un poquitito de la ciudad y hablar también de Nación. Ella es Claudia Negra, quien es legisladora de Unión por la Ciudad aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Claudio Mariani, Seba Reynoso, Lili y Fede Caramés, te saludamos. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, muy bien, agradecidos en tenerte aquí y sobre todo en todo lo que viene pasando, obviamente no solamente a nivel nacional, también en la ciudad de Buenos Aires, con muchas situaciones, qué sé yo, en lo que tiene que ver con lo habitacional, que es terrible. Y hago hincapié en esto por lo que sucedió la semana pasada en el barrio Mujica, ¿no? En el cual, haciendo referencia a una toma en un edificio que estaba en construcción, sobre una ley que también habías propuesto vos para poder renovar y hacer de estos lugares un sitio mejor para justamente que los argentinos, la gente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pueda vivir mejor. Bueno, sí, en principio te cuento que en barrio Padre Mujica de Lugano, que para los que no lo conocen está en Castañares y General Paz, hace más de 8 años que hay 120 viviendas que estaban a punto de terminarse y nunca se terminaron, que las dejaron vacías, que por diferentes cuestiones, primero burocráticas y luego simplemente porque se dejó pasar el tiempo y las viviendas se fueron destruyendo, por ende hubo que llamar a una licitación para hacer reparaciones mucho más profundas de las que faltaban en principio para poder tener el final de obra. Bueno, esas 120 viviendas están vacías en un barrio con mucha necesidad, un barrio que se conformó a partir de dos situaciones: de la situación de la gente que sufrió un incendio en el año 2007 en Villa Cartón, y bueno, y existió una ley de la legislatura en ese momento que le otorgó una vivienda en ese lugar, y por la reubicación de la gente que por todo el tema de Riachuelo, en Barracas, también tuvo una reubicación, una relocalización en ese lugar. Hay gente que tiene un derecho en expectativa por esas leyes a esas viviendas, que vienen esperando desde hace añares, y bueno, toda esta desidia, esta burocracia, este dejar estar en un lugar donde se necesita tanto la vivienda, delante de la gente, ver esas viviendas vacías, destruyéndose poco a poco, llevaron a varios intentos de toma. Yo siempre pienso igual que bueno, uno tiene que estar muy atento porque son tiempos muy complejos donde uno ve que también hay algunos sectores que uno no puede identificar porque obviamente no tiene las pruebas y tiene la responsabilidad de ser muy cauto, pero que también motorizan todo lo que tiene que ver con, con situaciones complejas desde el punto de vista de la convivencia, del orden, de la paz. Y entonces, bueno, también tampoco es casualidad que en este momento esas viviendas que durante 8 años fueron cuidadas por los vecinos se hayan tenido este intento de toma tan grande, obviamente con mucha gente que tiene mucha necesidad, pero que también existen algunas personas muy interesadas en incentivar o en promover esta necesidad de la gente, ¿no? Sí, tal cual. Es una situación, como bien decías, el hecho de que no se puede identificar ciertas cosas, que es como siempre raro que pasen este tipo de cosas, sobre todo cuando hubieron elecciones, ¿no? Bueno, estamos hablando con Claudia Negra, quien es autora de 659 leyes, proyectos presentados y de 1181 que es coautora. Claudia, ¿cómo estás? Acá Sebastián Reynoso te habla. ¿Cómo estás? Un poco ahí también de lo que veníamos hablando, ¿no? Y de la necesidad de demanda habitacional. Yo en algún momento tuve la oportunidad, ¿no?, de poder ver cómo se reglamentaban diferentes códigos urbanísticos de diferentes municipios de la provincia de Buenos Aires.
Y la verdad que siempre vi la gran diferencia, ¿no? de a qué va orientada las políticas cuando nosotros acá, si no me equivoco, desde el 2018 tenemos este código urbanístico que parece también como que le deja un poco al empresariado de la construcción de empresas, donde se ha sacado lo que es el valor FOT, que bueno, por ahí es una cuestión también más técnica, límites de altura, y a través de un convenio urbanístico, aparentemente lo que parece es que en Capital tenemos cada vez más edificios, menos ciudad y más demanda habitacional, ¿no? Y un poco por ahí comentar esto y por ahí de tu experiencia, ¿no? En la legislatura porteña, cómo podemos combatir esto, ¿no? Que es una realidad. Sí, nosotros venimos trabajando mucho con grupos de vecinos que se organizan y reclaman porque lo que vienen viendo es que desde el 2018 con este código urbanístico se generó un avance del mercado inmobiliario sobre algunas comunas muy codiciadas y se promovió que se construya desmedidamente sobre barrios que no estaban pensados para eso, sino que tenían casas bajas, que tenían una vida más tranquila, todo en un contexto de una ciudad que tiene un problema con la planificación urbana muy serio, ¿no? Donde básicamente lo que hoy está sucediendo es que algo que en el mundo es un fenómeno, y que en la Argentina también, por supuesto, que es que hoy el suelo se ha transformado en un activo que se desprende del valor de la economía real y de la gente, del salario de la gente, de la plata que gana la gente y de la economía cotidiana, y se asocia cada vez más a un activo financiero. Entonces se ve como una inversión y entonces, claro, después la vivienda se paga asociado a un valor que es el valor de gente que invierte y que lo compara con otras inversiones, Claro. y que obviamente que nunca llega a ganar lo mismo que si lo invirtiera en otros activos, digamos, financieros. Entonces, bueno, ahí tenés el dramón que tenés hoy, ¿no? Con alquileres, que también tiene que ver con un contexto nacional, pero con un contexto internacional, porque esto te pasa también en otras grandes provincias, y con la falta de planificación de la ciudad que permitió que más del 50% de la vivienda hoy esté ociosa, esté vacía, que más del 65% de la vivienda se construya en 3 comunas del Claro. norte, que se construya vivienda suntuosa y no la vivienda que necesita la gente. Bueno, todo esto es el escenario que hoy tenemos. Hoy tenemos que ir a un nuevo código urbanístico que le ponga límites a este tipo de construcción y a una planificación urbana que piense en la gente y que ponga en el centro a la gente y no a los negociados de unos pocos. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? Federico Carameste habla por acá. Te quería preguntar, en base a esto que venís comentándonos, ¿cuál es el rol que toma el Estado, específicamente en este caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para intervenir sobre esta problemática? Y si te pregunto por viviendas sociales, ¿es algo que queda totalmente por fuera de la idea del gobierno de la Ciudad Autónoma? Bueno, mirá, si yo te digo que la vivienda social de la Ciudad de Buenos Aires eh, tiene como ejemplo 120 viviendas que estaban casi terminadas en el año 2015, quedaron vacías hasta el día de hoy, con varios intentos de ocupación y que están absolutamente abandonadas. Imagínate cuál ha sido la política, ¿no? Ha existido, sí, de parte del gobierno de Larreta puntualmente, un abordaje, un intento sobre las villas de la ciudad, sobre los barrios populares, sobre algunos particularmente, la 20, la 31, Piletones, el Playón de Chacarita, que uno puede disentir sobre el alcance o sobre la perspectiva que han tenido, pero bueno, se ha puesto un foco y se ha hecho un intento, cosa que anteriormente y mucho menos con Macri no se había hecho. Eso yo creo que es necesario reconocerlo, aún con todas las críticas que uno tiene sobre esos procesos, ¿no? Pero Claro. la vivienda, el Estado no, lo que tiene que tener en la perspectiva que nosotros tenemos con Leandro es un rol mucho más activo. Nosotros tenemos que tener un banco de inmuebles públicos que se pongan en alquiler para poder incidir en el valor de mercado y entonces que haya mayor oferta. Tenemos que incentivar con
con beneficios para los propietarios y con desincentivos, por otra parte, que la vivienda cumpla su rol y que la vivienda se alquile para vivienda permanente, desincentivar la vivienda temporaria, el Airbnb tiene que tener una regulación mucho más ajustada y controles que hagan que se registre, no como hoy que solamente 400 y pico de viviendas están registradas por Airbnb. Digo, me parece que hay muchísimo que puede hacer la ciudad en un marco de una política que obviamente es nacional, que tiene definiciones nacionales, pero la ciudad no puede ser un espectador y el Estado de la ciudad no puede ser un espectador. Muy bien, Claudia, te comento con respecto a este tema, mi nombre es Liliana Muñoz. Vemos siempre veredas hechas miles de veces y caniles de perros embellecidos eternamente y sí, evidentemente lo que es vivienda se deja de lado, pero mi consulta apunta a esto. El centro, el microcentro, ha quedado como un pueblo fantasma porque en realidad se empezó a trabajar de manera distinta. Entonces hay edificios de oficinas que prácticamente han quedado vacíos. ¿Es posible, es real esta posibilidad de transformar esos edificios en viviendas o se ha pensado esto desde alguna ley, alguna legislación? Sí, no solo se ha pensado, sino que hay una ley votada del oficialismo que tiene una perspectiva muy distinta de la propuesta que nosotros tenemos, que la llevó adelante el diputado Socias, y que tenía como objeto transformar esas oficinas abandonadas en vivienda, sobre todo para los jóvenes, ¿no? Que es un sector que necesita una política específica. Hoy lo que sucede es que la ley que se ha votado en la legislatura de reconversión del microcentro y que las oficinas se conviertan en viviendas, termina no teniendo beneficios para quienes lo lleven adelante, pero sin ningún tipo de orientación. Por ejemplo, se permite que el Estado estimula, incentiva con inversión incluso estatal y se permite que esa vivienda se alquile como vivienda temporaria y que se transforme en Airbnb, cosa que uno necesita absolutamente desestimar para que pueda llegar a haber mayor oferta de alquileres para vivienda, que es lo que necesita la gente. Entiendo. Entonces, bueno, es terrible, ese es el digamos, enfoque, en términos digamos, de política. no pensado como un alivio, ninguna solución, sino una nueva, como era inmobiliaria Larreta, digamos, en ese tipo de concepto, ¿no? Entiendo. ¿Y cómo estaba pensando esto, no? Porque seguimos hablando como de básicamente lo que decía muy bien Liliana, de inmobiliaria Larreta, pero ahora se patea el tablero con esta situación nueva que hay en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con un Jorge Macri que si uno se pone a pensar lo que es Vicente López, se podría decir la ciudad de Vicente López, donde obviamente tiene un poder adquisitivo, creo que hasta inclusive, no sé si es mayor que el de la ciudad, supongo que no, pero bueno, tiene un poder adquisitivo bastante importante y donde gestionó un lugar de la provincia de Buenos Aires bastante acaudalado y que no tenía, digamos, tantos problemas como hay en la ciudad de Buenos Aires con barrios vulnerables. ¿Qué pensás que pueda llegar a plantearse con un Jorge Macri? Posiblemente, digamos, esperemos que, bueno, los que deseamos que no, porque esperamos más a un Santoro en la ciudad que a un Macri. ¿Cómo pensás que podría llegar a ser la política de Jorge Macri justamente en el tema de lo habitacional de la ciudad? ¿Continuaría en Yo primero te voy a decir cómo veo hoy la política de la ciudad. Yo creo que nosotros venimos de 16 años de un macrismo que ha tenido desde la construcción política una diferencia. El macrismo de Macri hizo macrismo pro, ¿no? Entonces tenía una construcción absolutamente cerrada y que no dialogaba con ninguna fuerza política, lo cual también nos permitía a nosotros tener otro tipo de diálogo con otras fuerzas políticas. Larreta lo que hizo fue darse una política mucho más, una construcción mucho más abierta, donde absorbió a distintos opositores, que eran hasta ese momento opositores, por ejemplo el Lustó, el socialismo de Roy Cortina, la coalición cívica, todo se transformó en Juntos por el Cambio, y yo diría en el macrismo de Larreta, ¿no? Que fue un macrismo mucho más amplio y mucho más heterogéneo, y si bien con una mirada común y un proyecto común con el macrismo de Macri,
con algunas diferencias que tenían que ver con este diálogo con otras fuerzas que integraban esta coalición. Yo creo que hoy volvemos al macrismo de Macri, estrictamente, a un macrismo pro absoluta. El macrismo de Jorge Macri es un macrismo de Macri, es un macrismo de pro absolutamente cerrado. Corren las venas, ¿verdad? Familiares, tal vez. Bien familiar, y donde me parece que lo que hoy vamos a ver es la mayor expresión de un Mauricio Macri volviendo a la ciudad en familia, queriendo retomar un control absoluto, y me parece que desde ese lugar, en lo que respecta a la cuestión del desarrollo urbanístico, vamos a encontrarnos con una posibilidad muy fuerte de tener un incremento de todo lo que tenga que ver con negocio, porque ya sabemos que Mauricio Macri es negocio, y creo que Jorge Macri va a ir en la misma senda, ¿no? Sí, ahí un poco también, Claudia, lo que notamos es que nos ha pasado mucho, y lo hemos hablado varias veces en este programa, que hay veces que hay barrios de la propia capital que se desconocen, ¿no? Que son que se piensan que son parte de la provincia, y hasta los propios medios de comunicación hegemónicos, ¿no? Llamémosle así, de capital, así lo dicen. Y uno muchas veces escucha de alguien que por ahí viene de afuera y por ahí tiene un cierto desconocimiento, que pasea un poco, bueno, por Recoleta, por Palermo, Puerto Madero, y te dice, che, qué linda que está la ciudad, ¿no? Y bueno, y después uno también lo escucha, o también hemos escuchado también bastante a Leandro en cuanto a su posición con el tema de cómo también llevar mayores obras de infraestructura también a los barrios que así lo necesitan, que también, o sea, son parte de la ciudad autónoma de Buenos Aires, aunque algunos así no lo quisieran, y algunos lo dicen incluso públicamente. Y cómo a través de la política, ¿no? Y de una política constructiva podemos llevar a darle más visibilidades a esos barrios, ya sea también implementando un nuevo código urbanístico, como venimos hablando, o implementando leyes y políticas que nos lleven a la ciudad a ampliar, incluso al turismo también, ¿no? Porque hay barrios también de capital que tienen un gran potencial y turísticamente por ahí no están tan identificados. Mira, yo creo que los 16 años de macrismo fueron desigualdad absoluta. Desigualdad absoluta, uno mira y desde el punto de vista de la recolección de la basura, de las campanas para la recolección, desde el punto de vista de la limpieza, el espacio público, los juegos de las plazas, donde vos mires, vos tenés una ciudad del norte, una ciudad del sur, la seguridad ni hablar, niveles de inseguridad que no tienen nada que ver en el norte y en el sur. Digo, siempre tenés una ciudad del norte y una ciudad del sur. Lo que tenías durante este periodo de Larreta eran algunas políticas que yo considero que siempre se quedaban a mitad de camino, o que tenían un abordaje que uno muchas veces no compartía, como el de la Villa 31, muy de maquillaje, muy de no ir a los problemas sustanciales y con participación de la gente, pero que definían y decían, bueno, vamos a hacer algunas obras y vamos a urbanizar la Villa 31, la Villa 20. Después uno dice, bueno, uno va y seguís teniendo las calles de barro, seguís teniendo las casas destruidas, pero hay un intento y hay un abordaje. Yo creo que está claro hoy, el día de hoy, que volvemos a un escenario con Jorge Macri donde ni siquiera va a haber eso, donde esa desigualdad que tenemos entre norte y sur va a volver a los niveles de Mauricio Macri, no más urbanización de ninguna villa, abandono absoluto, la idea de que la 31 lo que hay que hacer es lo que decía Michetti, ¿te acordás? De intentar que se venda, y el mejor ejemplo de eso es que hoy echaron a María Migliore, la ministra de Desarrollo Humano y Hábitat, que era la promotora de tener una política para los barrios populares de parte de Larreta. Y creo que esto es un pedido expreso de Jorge Macri, que ha dicho se terminó la política de urbanización de las villas de la ciudad. Entonces creo que, la única manera de poder tener una ciudad más igual, una ciudad donde podamos construir desde una mirada más humana, donde podamos realmente urbanizar las villas, donde realmente podamos pensar en vivienda para los sectores que la necesitan, es con Leandro Santoro. Creo que Macri va a venir con su peor expresión, ya ni siquiera con un maquillaje, sino con su peor expresión de abandono de los barrios populares, de abandono de los sectores trabajadores, de la gente que se rompe el alma para tratar de estar un poquito mejor y que quiere una ciudad
para muy poquitos y para que realmente puedan hacer negocio los sectores que son amigos, ¿no? Del poder y de ellos, de los Macri. Totalmente, coincidiendo totalmente con vos y solamente aclarar de que lo que estás diciendo no es una campaña del miedo, es una realidad porque lo hemos vivido durante 16 años de macrismo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en los 4 años que fueron en Nación. Queremos agradecerte muchísimo el que hayas, bueno, nos hayas permitido hablar contigo y que obviamente no va a ser la única vez que estemos hablando y ojalá un día podemos estar aquí en el piso para debatir de estos temas y muchos más, porque creo que es muy interesante esto, desde un lugar poder dar voces y decirle a la gente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que no tengan miedo a un verdadero cambio que es necesario en la ciudad, también porque después yo creo que cuando se levante la tapa de lo que deja el larretismo y el macrismo en la ciudad, se van a encontrar con muchísimas sorpresas. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo para la sobrina que conozco tuya, que es una genia, que la conocí en un debate, la verdad es que me pareció increíble, y un saludo para todos los que están en el piso. Muchísimas gracias, Claudia Negra. Chau, Bueno, chau. nos Hasta luego. estábamos hablando por aquí, por Referencias Cruzadas pasó Claudia Negra, quien es legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por Unión por la Ciudad. No te muevas de la RZ. En segundos volvemos con más Referencias Cruzadas.